Bienvenidos. Soy Gabriel, y esto es Ecos del Corazón, el lugar donde las historias que la vida escribe superan cualquier ficción. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un hombre rico y una sospecha. Es la historia de cómo los secretos que guardamos para proteger a quienes amamos pueden terminar construyendo la prisión más solitaria. Es un relato sobre fachadas. La fachada de un matrimonio perfecto, la fachada de una vida exitosa y la fachada que una mujer construyó durante 30 años para sobrevivir. Antes de sumergirnos en este viaje, si crees en el poder de la verdad, por dolorosa que sea, te invito a darle me gusta a este video. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita. Juntos, exploraremos esas historias que nos obligan a mirar hacia adentro. El volante áspero se sentía extraño bajo sus palmas. No era solo el material, era el peso. El volante del taxi parecía resistirse a él, como si supiera que era un impostor en ese mundo de asfalto y prisa. Las manos de Ricardo, acostumbradas al frío cristal de las salas de juntas y al peso de las plumas estilográficas que firmaban acuerdos multimillonarios, ahora se aferraban al plástico desgastado de un taxi que olía a pino artificial, a café rancio y a vidas ajenas. Ricardo era un titán. A sus 50 y tantos, su nombre era sinónimo de éxito en el sector inmobiliario. Hoteles que perforaban las nubes, residencias de lujo que redibujaban el horizonte. Su vida era un edificio perfectamente construido, sin una sola grieta visible. Pero esa mañana, con una gorra de béisbol hundida hasta las cejas y unas gafas de sol baratas compradas en una gasolinera, se sentía el hombre más insignificante del mundo. Era un rey jugando a ser mendigo, y la ironía lo estaba matando. Estaba cazando, y la presa era su propia esposa. Todo se había derrumbado hacía exactamente 8 días. Un mensaje de texto, visto de reojo en el teléfono de Elena mientras ella se duchaba, había sido la primera grieta. Un número desconocido. Mañana mismo lugar, no puedo esperar. Te adoro. El te adoro fue lo que le robó el aliento. No era un te quiero casual. Era una adoración, una devoción. Palabras que él admitió con una punzada de culpa. No le había dicho a ella en quizás una década. Elena. Su Elena, la mujer que había sido su ancla durante 30 años, la madre de sus 2 hijos universitarios, la anfitriona perfecta, la compañera brillante, la única persona en el mundo que él creía conocer por completo. La traición tenía un sabor amargo, a ceniza. La idea del disfraz había sido de Miguel, su chofer de toda la vida, el único en quien podía confiar. Un hombre que había visto a Ricardo en sus momentos de mayor triunfo y ahora en su más profunda miseria. Señor Ricardo, le había dicho Miguel, con esa calma que lo caracterizaba, mientras pulía el capó del Rolls Royce. Si contrata a un detective, se sabrá. En su mundo, todo se sabe. Los secretos son una moneda de cambio. Si quiere la verdad sin filtros, tendrá que buscarla usted mismo. Tengo un primo con una licencia de taxi. Puedo conseguirle el auto por unos días. Al principio, a Ricardo le pareció una bufonada. Él, conduciendo un taxi, era ridículo. Era algo sacado de una película de baja calidad. Pero la desesperación es una gran motivadora. La imagen de Elena riendo con otro hombre, tocando la mano de otro hombre sobre un mantel de restaurante barato, lo consumía. Necesitaba ver. Necesitaba saber. Durante 3 días, Miguel le enseñó lo básico, cómo funcionaba el taxímetro, las rutas rápidas para evitar el tráfico del centro, y lo más importante, cómo ser invisible. No mire a los ojos, señor. Hable poco. Sea solo parte del paisaje. Ricardo aprendió rápido. Se sorprendió de lo poco que conocía la ciudad que él mismo había ayudado a construir. Desde la ventana blindada de su Rolls Royce, el mundo era un borrón elegante y silencioso. Desde el asiento del conductor de un taxi, era ruidoso, urgente, irreal. El olor a comida callejera se filtraba por las ventanillas,
El sonido de las bocinas era ensordecedor, y la gente lo veía a través de él. Por primera vez, no era Ricardo, el magnate. Era nadie. El cuarto día fue el primero de vigilancia. Se estacionó cerca del exclusivo centro comercial La Esmeralda, donde Elena solía pasar las tardes. Llevaba una barba incipiente de 3 días, la gorra y una camisa que jamás habría comprado. Las horas pasaban con una lentitud agónica. El sol golpeaba el parabrisas. Sintió el sudor en su nuca, algo que sus trajes de lino italiano siempre evitaban. Vio docenas de mujeres que se parecían a ella, pero ninguna era Elena. El corazón le latía con fuerza cada vez que una figura elegante se acercaba a la acera. Cada vez era una decepción que se sentía extrañamente como un alivio. Casi abandona el plan al segundo día. La humillación de la situación lo estaba carcomiendo. Estaba espiando a su propia esposa. ¿En qué se había convertido? Quizá había malinterpretado el mensaje. Quizá era un error. Pero entonces, como una película proyectándose en su mente, recordó las pequeñas señales que había ignorado. Las llamadas que Elena cortaba de golpe cuando él entraba a la biblioteca. Las tardes de amigas que se habían vuelto más frecuentes. La forma en que había empezado a arreglarse con un esmero sutil, casi secreto, que ya no le dedicaba a él. Un nuevo perfume, más ligero, menos costoso. No, no era un error. Y entonces, al tercer día de vigilancia, la vio. Elena salió del centro comercial, no con bolsas de compras, sino con un solo bolso de mano. Se veía diferente, apresurada, con una mirada furtiva que no encajaba con la serena confianza que siempre proyectaba. Miró su reloj, luego a ambos lados de la calle, y caminó con decisión hacia la parada de taxis. Ricardo sintió que el aire le faltaba. Arrancó el motor, que tosió antes de encender, y se deslizó hasta la primera posición de la fila, justo cuando ella levantaba la mano. El corazón le bombeaba en los oídos cuando ella abrió la puerta trasera. El leve sonido del perfume de ella llenó el auto. Era el mismo perfume de siempre, pero mezclado con el olor a pino del taxi, se sentía profanado. «Buenas tardes», dijo él, forzando un acento popular más grave que había practicado con Miguel. Rezó para que ella no reconociera el timbre de su voz. «Buenas tardes», respondió Elena sin levantar la vista de su teléfono mientras se acomodaba. Ricardo agradeció que no lo mirara. El espejo retrovisor sería su único aliado. A través de él, la veía tan familiar y, sin embargo, tan extraña. «¿A dónde la llevo, señorita?» Elena le dio una dirección que hizo que la sangre de Ricardo se helara. No era un hotel de lujo, no era un restaurante caro. Era una dirección en Los Almendros, un barrio de clase media trabajadora al otro lado de la ciudad, un lugar al que él jamás iría, un lugar del que él había comprado 3 manzanas enteras para demoler y construir un nuevo complejo de oficinas, un lugar perfecto para un encuentro clandestino. El viaje comenzó en silencio. El tráfico era denso, lo cual le daba a Ricardo más tiempo para observarla por el retrovisor. Ella mordía su labio inferior, un gesto que él reconocía como nerviosismo puro. Los dedos tecleaban furiosamente en el teléfono. Llevaba un vestido sencillo, de lino azul, uno que él no recordaba haber visto. No usaba las joyas costosas que él le había regalado, solo su anillo de bodas y unos aretes discretos. Parecía más joven y más triste. Ricardo tenía que hablar, tenía que saber. El silencio era un ácido que le quemaba el estómago. ¿Primera vez por este barrio?, preguntó, tratando de sonar como un taxista conversador. Elena tardó en responder. Levantó la vista del teléfono, y sus ojos verdes, esos ojos en los que se había perdido durante 30 años, se encontraron con los suyos en el espejo. Él desvió la mirada rápidamente, fingiendo mirar el tráfico. «No», dijo ella suavemente, «no es la primera vez. Vengo seguido».
Un puñetazo en el estómago. Seguido. Esto no era nuevo. Era una rutina. ¿Cuántas veces? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Debe ser un lugar importante para usted, entonces, insistió Ricardo, luchando por mantener la voz firme. El mundo se desmoronaba a su alrededor. Elena guardó silencio por un largo minuto. Ricardo pensó que no respondería, pero entonces ella suspiró. Un sonido cargado de una tristeza que él no... «Lo es», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Voy a ver a alguien muy especial para mí, al que mi esposo no conoce». Ahí estaba, la confesión, fría, simple y devastadora. Ricardo apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Le estaba confesando su infidelidad a un completo extraño. A él, la ironía era tan cruel que casi se ríe. Ella no podía hablar con él, pero podía confiarse al hombre anónimo detrás del volante. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo sabe su esposo?, logró preguntar, su propia voz sonando quebrada, algo que atribuyó al ruido del tráfico. Elena volvió a mirar por la ventana. El sol de la tarde dibujaba sombras largas en los edificios modestos. Los almendros se acercaba. «¿Porque él? Él no lo entendería», respondió ella. «Ricardo es un buen hombre, es brillante, es generoso a su manera, pero vive en su torre de marfil. Necesita que todo sea perfecto, pulcro, exitoso. Y esto no lo es. Esto es». Ricardo sintió el golpe como si fuera físico. ¿Era él así? Un hombre tan superficial que su propia esposa no podía compartirle la verdad. La idea lo asqueaba. ¿Qué clase de monstruo de control había creado? Él quería gritar: «¡Soy real! ¡He luchado! ¡He sangrado por esta compañía!». Pero el hombre en la torre de marfil no sangraba. Solo firmaba cheques. «Oye, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, si alguna vez has sentido que hay más bajo la superficie de lo que ves en las personas, hazme un favor y suscríbete a Ecos del Corazón. Estamos construyendo una comunidad que cree en la verdad, sin importar lo complicada que sea. Es gratis, y me ayudas a seguir encontrando y narrando estas historias. Continuemos con el viaje de Ricardo». «¿Y si se enterara?», presionó él, sintiendo que caminaba sobre hielo fino. «¿Cree que lo destrozaría?». Elena rió, pero fue una risa sin alegría. Una risa que cortó el aire viciado del taxi. «Creo que lo destrozaría, pero no por las razones que usted piensa. Lo destrozaría porque rompería la imagen perfecta que él ha construido de nuestra vida. Él prefiere la ilusión. Quizá él querría conocer esas partes de usted y le diera la oportunidad», sugirió Ricardo, luchando contra el impulso de gritar, de quitarse la gorra y exigirle una explicación. «No lo creo», dijo Elena con una tristeza palpable. «Él está demasiado ocupado manteniendo la fachada de la familia perfecta. No tiene tiempo para complicaciones. Y esto sería una gran complicación». El resto del viaje fue un silencio pesado. Ricardo navegaba por calles que nunca había visto. Calles con baches que sacudían el viejo auto. Casas modestas pero cuidadas, niños jugando en las aceras, ropa tendida en los balcones. Era un mundo completamente ajeno al suyo. Un mundo que él planeaba borrar del mapa. «Estamos cerca», anunció Elena, interrumpiendo sus pensamientos. «Es en la siguiente esquina». Ricardo sintió que el pánico lo ahogaba. Iba a verlo. Iba a lo que su esposa estaba arriesgando 30 años de matrimonio. Era más joven, más guapo, pobre quizás. ¿Esa la atracción? ¿Puedo preguntarle algo más?, dijo Ricardo, sintiendo que era su última oportunidad. ¿Esta persona la hace feliz? Elena lo miró fijamente por el espejo. Por un segundo, él temió que lo hubiera reconocido. Sus ojos se entrecerraron, estudiando al conductor por primera vez, pero ella solo esbozó una sonrisa melancólica. «Sí», respondió. «Hace recordar quién era yo, antes de convertirme en la esposa de Ricardo». Esas palabras se clavaron en su corazón como dagas. La esposa de Ricardo. No era un título, era una jaula. Aquí es.
dijo ella, señalando una casa pequeña, pintada de un azul desvaído, pero con un jardín delantero lleno de geranios vibrantes. Ricardo detuvo el taxi. El motor vibraba. Se giró ligeramente, tratando de ver la entrada sin ser obvio. Vio a Elena pagar la tarifa, dejando una propina generosa. «Gracias por escuchar», le dijo él. «A veces es más fácil hablar con extraños». Elena salió del taxi y caminó con paso rápido hacia la puerta. Ricardo observó, conteniendo la respiración. Su mano estaba en la manija de la puerta de su auto, listo para salir y confrontar al amante. Pero la puerta de la casa azul se abrió antes de que Elena pudiera tocar, y lo que Ricardo vio a continuación lo dejó absolutamente paralizado. De la casa no salió un hombre, salió una mujer mayor, muy delgada, con el cabello completamente plateado y una sonrisa radiante. Abrazó a Elena con una familiaridad y un amor que desbordaba. Pero no fue eso lo que lo paralizó. Fue el parecido. Eran los ojos verdes, la misma estructura ósea. Era una versión mayor, más frágil, de su esposa. Y entonces, desde el interior de la casa, una voz infantil gritó: «¡Tía Elena!». Una niña de unos 6 años salió corriendo y se aferró a las piernas de Elena, quien la levantó en brazos con una naturalidad que heló a Ricardo. Era el mismo gesto con el que había levantado a sus propios hijos cuando eran pequeños. Elena besó a la mujer mayor, luego a la niña, y las tres entraron a la casa, riendo. La puerta azul se cerró, dejando a Ricardo en el silencio del taxi. Ricardo se quedó sentado en el taxi, inmóvil. El motor seguía encendido. Su mundo, que se había roto por una traición, ahora se había hecho añicos por algo mucho más profundo. Esto no era un amante. Esto era una familia de la que él no sabía. Mientras procesaba la escena, las piezas comenzaron a encajar de una forma horrible. Los mensajes de texto. «No puedo esperar. Te adoro». Era la niña. O la madre. Las salidas secretas. El nerviosismo. La ropa sencilla. Todo tenía una explicación, pero era una explicación que lo dejaba en un lugar mucho peor. La infidelidad habría sido un alivio comparado con esto. ¿Quiénes eran? ¿Por qué Elena había mantenido a esta familia en secreto durante 30 años? ¿Qué parte de la vida de su esposa era una mentira? El sonido de un claxon lo sacó de su estupor. Tenía que moverse. Arrancó el taxi y se alejó de la casa azul, su mente trabajando a 1000 por hora. Condujo sin rumbo, perdido en la ciudad que creía suya. La infidelidad que temía palidecía en comparación con esto. No conocía a la mujer con la que dormía cada noche. Esa noche, la reunión con los inversores japoneses fue un desastre. Ricardo, normalmente carismático y letal en los negocios, estaba distraído. Cometió errores básicos en las cifras. «¿Qué te pasa, Ricardo?», le espetó Julián, su socio, después de que los inversores se fueran con dudas evidentes. «Parecías estar en la luna. ¿Problemas en casa?». Ricardo solo asintió, incapaz de explicar qué había pasado la mañana disfrazado de taxista. Solo cansado, Julián, cansado. Llegó a casa tarde. La casa estaba en silencio. Elena estaba en la biblioteca, leyendo. Lucía tan elegante y serena como siempre. La perfecta esposa de Ricardo. «Llegaste tarde, cariño», dijo ella, levantándose para besarlo. Su beso se sintió frío, distante, o quizás era él quien estaba frío. «¿Un día difícil?». Ricardo la miró. Buscó alguna señal de la mujer que había visto esa tarde, la mujer que abrazaba a una niña en un barrio pobre. No encontró nada. Eran dos personas distintas. «Interesante», respondió él. «¿Y el tuyo? ¿Qué hiciste?». «Oh, lo de siempre», dijo Elena con naturalidad, volviendo a su libro. «Fui de compras por la mañana, almorcé con Sofía y pasé la tarde organizando la gala benéfica». La facilidad de la mentira. Lo golpeó de nuevo. No solo había secretos, sino que había una red de engaños para cubrirlos. Una actuación de 30 años. Durante la cena, observó a sus hijos, Mateo y Sofía, que habían venido a cenar el fin de semana.
Hablaban de sus proyectos universitarios, de sus futuros brillantes. Mamá tiene razón, papá, dijo Mateo. Deberías tomarte unas vacaciones. Estás financiando la nueva ala del museo, ¿no? Tu nombre estará en... Ricardo miró a Elena. Financiando. La palabra resonó en la habitación. Sí, hijo. Financiando. ¿Era eso todo lo que él era? ¿Una billetera? Papá, ¿estás bien? Preguntó Sofía. No has tocado tu comida. Solo pensando en el trabajo, mintió. Él también podía mentir. La idea lo enfermó. Esa noche Ricardo no durmió. Se retiró a su estudio y trató de decidir su próximo movimiento. Sacó los álbumes de fotos, bodas, bautizos, vacaciones en yates, una vida perfecta, una mentira perfecta. Podía confrontarla, pero eso significaría admitir que la había espiado, una traición en sí misma. Podía seguir investigando. Necesitaba entender la magnitud del engaño. El día siguiente, le dijo a Miguel que necesitaba el taxi de nuevo. Miguel solo asintió, sus ojos llenos de una compasión que Ricardo no pudo soportar. Esta vez, no esperó cerca del centro comercial. Fue directamente al barrio de Los Almendros. Se estacionó en una esquina desde donde podía ver la Casa Azul, pero sin ser visto. No tuvo que esperar mucho. Alrededor del mediodía, vio a Elena llegar, pero esta vez no venía en taxi. Venía en su propio Mercedes, el que él le había regalado, pero lo estacionó a 3 calles de distancia y caminó. Observó cómo entraba a la casa. Pasó 1 hora, 2 horas. El sol caía a plomo. Luego, Elena salió, pero no estaba sola. Estaba con la mujer mayor, que caminaba con dificultad, apoyada en el brazo de Elena. Ambas se dirigieron no al Mercedes, sino hacia una pequeña clínica comunitaria que había en la esquina. Ricardo arrancó el taxi y la siguió a distancia. Vio cómo Elena ayudaba a la mujer mayor a sentarse en la sala de espera de la clínica, un lugar abarrotado y ruidoso. El aire olía a antiséptico y a miedo. Vio cómo hablaba con la recepcionista, cómo pagaba en efectivo por la consulta. Se sentó junto a la mujer y le tomó la mano, hablando con ella con una ternura que Ricardo rara vez veía en casa. Pero eso no fue todo. Mientras esperaban, varias personas en la clínica se acercaron a saludar a Elena. Una madre joven con un bebé enfermo, un hombre mayor con un vendaje en la mano. Elena hablaba con todos ellos, escuchando atentamente. Entonces, Ricardo vio algo que lo dejó sin aliento. Vio a Elena sacar discretamente su cartera y darle un fajo de billetes a la madre joven, quien comenzó a llorar en silencio. Vio cómo le daba otro sobre a un hombre joven que parecía desesperado. No era solo su familia, era el barrio entero. La doble vida de su esposa no era solo sobre su familia secreta. Estaba ayudando, estaba financiando a media comunidad. Con su dinero, sí, pero con su tiempo, con sus manos. Él ponía su nombre en edificios, ella ponía comida en las mesas. La diferencia lo abofeteó. Cuando Elena salió de la clínica, después de dejar a la mujer mayor adentro, se dirigió a una pequeña tienda de abarrotes. Ricardo la observó desde el otro lado de la calle. Vio cómo compraba varias bolsas de comida, arroz, frijoles, leche. Pagó y, luego, en lugar de llevarse las bolsas, le dijo algo al dueño, quien asintió. Estaba dejando comida pagada para alguien. Cuando Elena finalmente salió de la tienda y comenzó a caminar hacia la parada de taxis, probablemente para volver a su auto estacionado lejos, Ricardo arrancó y se posicionó para recogerla. Ella subió al asiento trasero, visiblemente cansada, pero con una expresión de paz que él no reconoció. Era el cansancio de un trabajo real, no del aburrimiento. De vuelta al centro, comercial La Esmeralda, por favor, dijo ella, sin mirarlo. Ricardo condujo en silencio durante varios minutos, su mente tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. El dinero no era el problema. Él tenía más del que podía gastar. Era el secreto. Decidió arriesgarse una última vez. «Viene seguido a esta zona», dijo, más como una afirmación que una pregunta. Elena,
quizás sintiéndose cómoda con el taxista anónimo de la otra vez, asintió. Bastante seguido. Parece que ayuda a mucha gente aquí, dijo Ricardo. Elena lo miró por el espejo. ¿Usted trabaja con alguna organización benéfica? Elena rió suavemente. No, exactamente. Las organizaciones oficiales tienen demasiada burocracia, demasiados formularios. A veces la gente solo necesita la medicina hoy, o la comida hoy. La ayuda directa es más efectiva. ¿Y su familia apoya este tipo de trabajo? Preguntó Ricardo, sintiendo que estaba en terreno peligroso. Mi familia de origen lo entiende, porque han vivido esa necesidad, respondió Elena. Mi otra familia, bueno, ellos viven en un mundo donde es más fácil firmar un cheque grande en una gala que ensuciarse las manos, otra puñalada. Ella tenía razón. Él donaba millones, pero siempre en eventos, siempre para la foto, siempre para causas distantes. Pero, ¿no cree que su esposo merecería saber la verdad? Presionó Ricardo, su voz casi rogando. Elena se giró ligeramente para mirarlo. Hubo un silencio largo. Mi esposo es un buen hombre, dijo, lentamente. Pero él se casó con una idea. Se casó con la hija de un empresario respetable que fue a las mejores escuelas. Esa es la historia que le conté cuando nos conocimos. Ricardo sintió que el aire abandonaba el taxi. ¿Usted? Yo vengo de Los Almendros, confirmó Elena. Crecí en esa casa azul. Mi madre limpiaba oficinas para mantenernos. Mi padre nos abandonó. Cuando conocí a Ricardo, yo era una estudiante becada que trabajaba de mesera. Reinventé mi historia porque sabía que él nunca se habría interesado en la chica pobre que realmente era. Ricardo casi pierde el control del auto. Recordó su primer encuentro. Ella, tan culta, hablando de arte y viajes. Él, tan impresionado por su linaje. Se dio cuenta, con un horror paralizante, que ella no había mentido por malicia. Había mentido porque él, con sus propios valores superficiales, le había mostrado exactamente lo que él quería comprar. ¿Y la gente en la casa? Preguntó con la voz apenas audible. Mi madre está enferma, diabetes y problemas del corazón, y mi sobrina, la hija de mi hermana menor que falleció. Las he estado cuidando, bueno, siempre, pero se está poniendo peor. ¿Y su esposo nunca sospechó? Él ve lo que quiere ver, respondió Elena con una amargura que lo partió en dos. Ve a la esposa perfecta, a la madre devota, a la anfitriona elegante. Nunca le ha interesado mirar más profundo. No podría soportar saber que su esposa viene del mundo que él ha pasado toda su vida tratando de evitar. Cuando llegaron al centro comercial, Ricardo estaba temblando. Elena le pagó la tarifa, pero antes de bajarse, se detuvo y lo miró fijamente por el espejo retrovisor. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo ella. Claro, logró decir él. Usted es taxista, ve todo tipo de vidas. ¿Cree que es posible amar a alguien y al mismo tiempo ocultarle la parte más importante de quién eres? La pregunta lo golpeó como un rayo, porque él también había estado ocultando algo. Había ocultado su propio vacío, su propio miedo a no ser suficiente sin su dinero. Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que a veces ocultamos partes de nosotros porque tenemos miedo de que las personas que amamos no puedan aceptar toda la verdad. Pero también creo que el amor real merece toda la verdad. Elena asintió lentamente. Gracias, dijo simplemente. Se bajó del taxi y desapareció entre la multitud. Ricardo permaneció en el taxi durante media hora. Ya no le importaba la infidelidad. Eso habría sido fácil. Esto era existencial. Su matrimonio entero estaba construido sobre una mentira. Una mentira que, se dio cuenta con horror, no había hecho necesaria. Esa noche, Ricardo llegó a casa. No se cambió. Entró directamente al estudio donde Elena estaba revisando las invitaciones para la gala benéfica. ¿Podemos hablar?, preguntó. Algo en su tono hizo que Elena levantara la vista. No era su tono de magnate. Era roto. Claro, cariño. ¿Qué sucede?
puerta. Ricardo cerró se sentó frente a ella y puso la gorra de taxista sobre el escritorio de caoba. El sonido fue leve, pero resonó en la habitación como un disparo. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. El color desapareció de su rostro. Vio cómo su mano apretaba la pluma. «Ricardo, ¿qué es eso?» «Hoy no fui a la oficina», dijo él, su voz tranquila. «Tampoco ayer, ni el día anterior». Elena lo miró, el pánico creciendo en sus ojos. Pero debajo del pánico, Ricardo vio algo más. Un agotamiento profundo. El agotamiento de la actriz al fin de una obra de 30 años. Yo te seguí», admitió Ricardo. «Vi un mensaje en tu teléfono. Creí que tenías un amante». Elena se quedó sin aliento, pero no dijo nada. No lo negó. Solo esperó. «Te seguí a Los Almendros. Te vi con tu madre, con tu sobrina. Te vi en la clínica. Te vi ayudando a la gente. Y te recogí. 2 veces. Fui tu taxista». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Elena. No eran lágrimas de culpa, sino de terror. El terror de que el mundo que había construido se derrumbara. «Ricardo, yo puedo explicarlo». «Lo sé», la interrumpió él. «Ya me lo explicaste. Le explicaste todo al taxista. Le dijiste que tu esposo era un hombre superficial que vivía en una torre de marfil. Le dijiste que no podría manejar la verdad». Elena se cubrió el rostro, sus sollozos sacudiendo su cuerpo. Eran sollozos secos, reprimidos durante décadas. Ricardo se levantó y rodeó el escritorio. Se arrodilló frente a ella, algo que no había hecho en décadas. El gesto sorprendió a Elena más que la gorra. Tomó sus manos. «¿Puedes perdonarme?», preguntó él. Elena levantó la vista confundida, su rostro manchado de lágrimas. «¿Perdonarte a ti? Por ser el hombre que te hizo sentir que tenías que esconderte. Por estar tan obsesionado con la imagen perfecta que me perdí a la mujer real con la que me casé». Elena lo miró, y toda la tensión de 30 años pareció abandonarla. «Yo mentí», susurró ella. «Y yo no supe escuchar», respondió él. «Pero quiero hacerlo ahora. Quiero conocerlo todo. Quiero conocer a tu madre. Quiero conocer a mi cuñada. Quiero conocer a mi sobrina. Quiero conocer a la mujer que se ensucia las manos». Día siguiente, algo extraordinario sucedió. Ricardo canceló todas sus reuniones. Por primera vez en 30 años, Elena lo llevó a la Casa Azul. No como un espía, sino como su esposo. Él no fue en el Rolls Royce, fueron en el Mercedes de Elena. Cuando estacionaron, él notó que los vecinos miraban, no con admiración, sino con sospecha. La madre de Elena, Clara, al principio estaba aterrorizada por el millonario en su pequeña sala. Pero Ricardo no habló de negocios. Le dio la mano y le dijo: «Señora, lamento haber tardado 30 años en conocerla. Su hija es la mujer más fuerte que he conocido». Conoció a su sobrina, Lucía. Conoció a su cuñado, Luis, el hermano de Elena que trabajaba en un taller mecánico y que también recibía ayuda. Durante las siguientes semanas, la vida de Ricardo cambió. Él y Elena establecieron una fundación, pero no una fundación de galas, una fundación real, con una oficina en Los Almendros. Usaron su vasta red de contactos no solo para donar dinero, sino para crear empleos, para conseguir los mejores médicos para Clara, para becar a Lucía. Sus hijos, Mateo y Sofía, conocieron a la familia de la que nunca habían oído hablar. Al principio fue un shock. Por primera vez, dijeron que entendían de dónde venía la compasión de su madre. Un año después, Ricardo estaba en la clínica comunitaria, ahora renovada y ampliada. Ya no usaba trajes allí. Estaba ayudando a descargar cajas de medicinas. Miguel, el chofer, ahora dirigía la logística de la fundación. ¿Alguna vez se arrepiente de ese día?, le preguntó Miguel, sonriendo. Ricardo miró a Elena, que estaba adentro, riendo con un grupo de madres. Ella ya no se vestía con lino azul. Llevaba la ropa que quería y se veía más hermosa que nunca. «Fue el mejor día de mi vida, Miguel», respondió Ricardo. «Tuve que disfrazarme de taxista para dejar de ser un fraude.
Tuve que perderme para encontrar a mi esposa. La historia de Ricardo y Elena nos enseña que, a veces, los muros que construimos para proteger nuestra imagen perfecta son los mismos que nos impiden ser verdaderamente amados. Él buscaba una traición y encontró una verdad mucho más profunda. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Ricardo? ¿Qué piensas de la decisión de Elena de mantener ese secreto durante tanto tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y cómo estas historias resuenan con ustedes. Esto es Ecos del Corazón. Si esta historia te conmovió, por favor, compártela con alguien que necesite recordarlo. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.